Bueno, ahí ya creo que estaba grabando. Bueno, una breve aclaración, ¿sí? Y luego habilitamos unos minutos, como había sido pedido en el chat, digamos, bueno, para organizarnos en realidad. Bueno, como les decía, es una experiencia completamente nueva, no solo para ustedes como estudiantes, también para los profes. Y asumo la parte que me toca, como bien les decía el otro día el del profesor, agradezco la salud. Eh, digo, particularmente en lo que a mí me toca, me ha costado horrores organizarme y tratar digamos, de cumplir sin generarles quizás hasta mayor malestar o angustia. Digo, pienso específicamente en el famoso TP. Que bueno, que esta noche se los voy a compartir, igual ahora vamos a conversar un poquito sobre qué tengo pensado como para que también bajen ahí un poco las ansiedades. En primer lugar, yo creo que algo de esto había conversado en los primeros encuentros, pero no está de más repetirlo. Como plan de acción académica en nuestra facultad, nos ha dado libertad de cátedra en el sentido de la organización de lo que hace a los cursados, ¿sí? Digamos, cómo evaluar, de qué formas, qué tratar de sostener, qué no. En este sentido, bueno, hay cátedras que han, por ejemplo, sostenido la presencialidad y el semipresencial, digamos, por ejemplo, no sé, dando las clases en el horario que hubiese sido presencial. Eh, digamos, muchas cátedras han optado por esas formas. Yo les comenté al principio también que en este primer desconocimiento de saber, bueno, cómo seguía todo esto de la famosa cuarentena, bueno, me quedó mi ayudante justo que estaba por concursar, y bueno, ahora ya todo eso es un recuerdo, porque bueno, no hay forma, no hay novedades de que nada de eso se reactive. Por lo pronto, a fines de marzo ya caí en la cuenta que, digamos, el cursado lo iba a tener que asumir en soledad, digamos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Bueno, para quienes veo que se reincorporan hoy, algunas las conozco, y otros no, pero bueno, avisarles lo siguiente, es decir, si no he dado el TP hasta ahora, es porque tampoco les quiero generar la falsa expectativa de decir, bueno, tomamos un TP y me voy a tardar no sé cuánto en corregir, por ejemplo. Y digamos, dentro de lo que es una organización y una cuestión de, digamos, que atraviese estos tiempos es la absoluta dificultad en la concentración, por ejemplo. A mí me cuesta horrores ahora leer, concentrarme en la lectura. Por eso digo, ahora estaba viendo las lecturas que hemos visto en el año, son complejas, pero no son más de 6, 7 artículos y algunos de ellos, digamos, de los mismos autores, ¿sí? Textos. Y en ese sentido digo, bueno, a ver, a mí no me serviría tratar de cumplir a rajatabla un contenido que seguramente en otras condiciones sería más suculento, por decirlo de alguna forma, más intensivo. Porque la verdad que al menos con esos textos yo prefiero que sean pocos y que nos habiliten las reflexiones y los pensamientos a atosigarlos a ustedes y encima va una falsa sensación de quizás amenaza. Pienso que así quizás se vive, de decir, bueno, todo lo que se les da va a ser evaluado, va a entrar en el TP, va a entrar en un parcial. La verdad que yo puedo, a ver, y esto lo he pensado, pero digo, los trabajos prácticos, porque pienso que tengamos 2 trabajos prácticos y una instancia de cierre
más colectiva. Los trabajos prácticos van a ser domiciliarios, pueden ser grupales, y básicamente van a consistir en un punto individual, un punto que va a ser, bueno, entrevistar a niñas o adolescentes, ahí ustedes verán niñas y adolescentes, y un tercer punto que es el que nos va a acompañar, que va a ser el segundo práctico, con algunas quizás dos preguntas más. Y en esto sí quisiera que presten atención porque es lo que vamos a ver. Este sí va a ser la exposición, este punto va a ser el cierre de la materia, y es la elaboración de una clase, ¿sí? Quienes ya han cursado conmigo en la materia que dicto en Humanidades, saben que en aquella materia formulamos un programa, ¿no? Con las partes de un programa: fundamentación, objetivos generales, objetivos específicos, una metodología y quizás un cierre. No necesariamente una forma de evaluación, digo, ¿no? Puede ser un cierre, ustedes le verán ahí, puede que planteen un cierre evaluativo, no lo sé. Eso dependerá de cómo ustedes imaginen la clase, la piensen, ¿no? Entonces, esos van a ser los 3 puntos del trabajo práctico que voy a subir esta noche. Lo que a mí me interesa que se ponga en juego, van a tener 2 semanas en la entrega, ¿sí? Y en ese sentido yo siempre digo, a ver, quien pasaron las 2 semanas, le pasó algo, no pueden, a ver, nadie va a quedar afuera porque, profe, no llegué en 2 semanas, necesito 3 días más para cerrar un poco. Digo, a ver, está todo bien. Pienso en inclusive liberar alguna de las semanas como para que puedan exponer las propuestas de sus clases, porque me interesa que también nos podamos escuchar cómo van pensando los compañeros estas propuestas. La clase no es cualquier clase, ¿sí? No es que, sí, no, yo de clase hace 20 años, agarro una clase y la refrito y la pongo acá, no. Digo, la clase tiene que tener un enfoque decolonial, un enfoque que refleje la línea de la teoría que hemos visto hasta acá. Ahora yo, para el inicio, cuando iniciemos, traje como un recuento del recorrido que hemos hecho, al menos desde lo teórico, ¿no? Para que también sirva de organizador para todos. Entonces, vuelvo al punto de la clase. Me interesa que la clase refleje este enfoque decolonial, transmoderno, ¿sí? ¿Y cómo lo van a reflejar? Lo van a reflejar en la fundamentación, en la selección del tema, en los objetivos que planteen y también en la metodología, ¿no? Y que se animen a crear, ¿sí? A pensar, digo, a ver, también sobre bases reales, porque digo, a ver, no es, bueno, voy a viajar con mis estudiantes a no sé qué, el territorio de no sé dónde, digo, bueno, con criterios de factibilidad, diría Dussel, ¿no? Con que, bueno, imaginemos, pero imaginemos algo posible. Digo, no podremos irnos a la comunidad de la cordillera, pero bueno, podemos plantear una charla con las comunidades urbanas. No sé, digo, simplemente para poner un coto, un límite, a decir, bueno, la propuesta que tenga creatividad, que la puedan imaginar como quieran, pero que tenga un criterio de aplicabilidad en algún momento, ¿sí? Entonces, este trabajo lo vamos a recuperar en nuestro segundo TP, porque, bueno, las observaciones, lo que se les vaya
a sugerir, o qué sé yo, digamos, en este trabajo colectivo que haremos, en la puesta en común, es lo que se va a retrabajar en la segunda parte, y también se va a retrabajar en la segunda parte cuando veamos la última parte de la cátedra, que es donde nos metemos más de lleno al ámbito educativo, ¿sí? Acá es donde empiezan a saltar estas sutilezas que yo les hago chiste y hablo irónicamente, pero digo, a ver, donde bueno, sí, somos todos progresistas, somos todos críticas, somos todos, pero resulta que cuando pensamos una clase como forma de cierre de educación, yo mandan una hoja de 10 preguntas y resulta que la única forma de cerrar la clase que pensaron fue un cuestionario. Entonces ya digo, bueno, ya les estoy dando pistas de por dónde no va. Sí, digo, a ver, ¿cómo pensamos un cierre creativo? También para los estudiantes, también es sabiendo de que hoy cuentan con otros recursos, desde hasta generacionales, desde lo que es, nada, el uso de otros recursos, digo, desde un celular hasta se hacen videitos, no sé, yo tengo mi sobrinita que me mandan películas que hacen con los muñecos, el celular, no sé, yo le pregunto a ella para actualizar o hacer cosas en mi celular, digo, no sé, hay hasta cuestiones generacionales, que digo, podemos apelar a imaginar otras formas de cierre de determinada propuesta educativa que pensemos, ¿no? Entonces, bueno, digamos, a ver, este trabajo, digamos, para hacerlo, digamos, para pensarlo, como les decía, van a tener estas 2 semanas, y es obviamente que es domiciliario, escúchame. Es domiciliario, claro. Y bueno, puede ser grupal, ¿no? Puede ser grupal. Bueno, quien no pueda o esté facilitado, bueno, también se lo verá. Esto, digamos, como para llevarles esta tranquilidad, ¿sí? Digamos que hasta no verlos, no se las podía transmitir. Trato de no intervenir en el grupo, digamos, hasta que veo bueno, que es necesario que dé alguna respuesta, porque también, como decían ayer, entiendo que sobre todo un grupo donde se comunican ustedes como estudiantes, y es lo más importante y está perfecto, pero bueno, tampoco los voy a dejar, digamos, que les crezca las preguntas, bueno, respondo, digamos, hasta donde puedo garantizarles, acerca de lo que se está ahí conversando. Hasta ahí el punto. Después, como les decía, bueno, también esto, si alguien hace 3 preguntas y quizás en el grupo no le responden, bueno, puede mandar un mensaje a mí como docente, como responsable de la cátedra, preguntándome algo específico también. Sí, ahí, bueno, creo que ya ayer vieron, soy parte del grupo, quizás en el mail, hay quien me ha contestado por mail, sepan que el desastre que soy me pasa porque veo una cosa y digo, ya respondo, y juro que me olvido, se me pasa a volver, llegan muchos mails con miles de temas todo el tiempo, y se me pasan los mails, pero bueno, me tienen en el celular, me pueden escribir ahora, como también les decía ayer, que la hora de consulta no sea un domingo a las 10 de la noche. Sí, digo, pero no solo para mí. Pienso también quizás en los compañeros, que quizás a esa hora o estaban cenando o estaban en otras tareas, ¿no? Por eso digo, hasta ahí mi aclaración. Cierro ahora el micrófono y escucho dos o tres preguntas, o si alguien lo quiere formular por chat, se siente más cómodo por ahí, como prefieran. Y bueno, ahora yo mientras pongo en silencio y escucho si alguien quiere decir algo, leo lo que han escrito en el chat.
Em, sí, bueno, hablo por ahí si alguien quiere interrumpirme, que me interrumpa. Yo ayer contesté uno de los mensajes y me parece que por lo menos desde mi experiencia en el grupo están pasando como una cosa que está buena y una que está mala. Una que está buena que es que de verdad uno si quiere hacer una consulta está seguro de que la hace y ahí te responden y está recopado de eso. Y la verdad es que no teniendo las clases y no pudiendo ir, nos estamos perdiendo un montón de relacionarnos entre nosotros, así que bueno, me parece bastante obvio que el grupo es re necesario y que está re bueno que se da mucho intercambio. Pero por otro lado, me pasa también algo que también otra compañera comentó y entiendo que no soy el único al que le pasa, que a veces, no sé, me despierto o en algún momento veo el grupo y hay 40 mensajes acumulados y por ahí ya, no sé, en el momento no me dan los ánimos para estar leyéndolos todos o algo así, entonces los paso y por ahí había información que por ahí sí era muy relevante que la viera y por ahí otros mensajes eran mensajes de agradecimiento por mensajes anteriores o cosas así. Entonces, como que me parece que es una dinámica re buena, pero a veces es poco práctica. Por ejemplo, entonces yo lo que pensaba, no sé, para hacerles la propuesta, de cualquier manera entiendo que capaz que es muy engorroso, entonces no pinta, pero lo que se me ocurría es que capaz que podemos eh, hacer otro grupo más, que sé que es como un quilombo, pero tener un grupo que sea solamente para cuestiones operativas formales, por así decirlo, en el que nos pueda pasar la profe, por ejemplo, bueno, este es el TP o mañana la clase va a ser a tal hora o ese tipo de información y cualquier cosa, si tenemos consultas que nos podamos contestar entre nosotros y todo este intercambio que tenemos en el grupo, seguirlo teniendo, porque me parece que es importantísimo tenerlo. Pero bueno, eso no sé, era como lo que se me ocurría para ver si se puede solucionar algo. No sé si a alguien más le pasa lo mismo que a mí. Hola, ¿qué tal? Mira, perdón Fabricio, la idea del grupo era justamente esa, que se traten los temas de la materia y que la profe pase ya sea trabajos, lecturas, eh, y obviamente nos podamos sacar dudas entre nosotros. Me parece que no es muy complicado que todos nos pongamos a leer bien lo que se escribe en el grupo para que no se repitan tanto las preguntas y de repente no se genere toda esta cadena de que si a las 2 de la tarde alguien preguntó qué hay que leer, a las 5 de la tarde haya 3 mensajes de 3 personas diferentes preguntando qué hay que leer. Entonces, si todos nos organizamos un poquito y uno hace una pregunta y alguien tiene la respuesta, eh, no va a hacer falta que haya 40 mensajes. Y las personas que, bueno, si por ahí si alguien se lo perdió por alguna razón en particular, puede o elegir a alguna persona en privado para preguntarle o volver a preguntar en el grupo, pero no es, hay que tomar la conciencia y la responsabilidad de leer los mensajes, de que todos leamos los mensajes, por lo menos al final del día, como para ver si, bueno, ya se puso lo que hay que leer, ya alguien contestó, no hace falta preguntar de vuelta, porque yo entiendo que si hay 40 mensajes va a ser cansador o pesado decir, no tengo ganas de leer esos 40 mensajes. Pero bueno, va a pasar eso, de que te vas a perder el mensaje que decía que había que leer. Y al mismo tiempo va a pasar eso, de que va a haber 3, 4, 5 mensajes más preguntando lo mismo. Yo por ahí quiero decir algo. Por ahí lo que dijo Fabricio, está bueno eso también, pero en vez de hacer, por ejemplo, un grupo formal, lo que yo hice por ahí, si alguien más se quiere sumar, es en la Petco, que subí todos los enlaces que íbamos subiendo, que podemos hacerlo desde ese lugar también, como las clases o lo que sea, ir compartiéndolo ahí en los enlaces importantes. Así nos pregunten, ¿está la grabación? ¿Quién sabe esta grabación de este día, del otro día, de cuando pasó? No sé, el enlace del cine,
y así, entonces, por ahí los enlaces, todas estas grabaciones y esas cosas, compartirlo en Petco. Las cosas importantes, o sea, porque pueden poner responder, ahí en esa que yo, en el hilo donde yo empecé, pueden poner responder, o yo también, o quien sea, y vamos sumando ahí, en el mismo hilo, para que quede solo en un solo lugar, y todos nos vamos ahí cuando busquemos cosas importantes, como los enlaces y demás. Y sigue el grupo, y está a la vez la otra parte de Petco, para la parte más formal, digamos, precisa. Sí, incluso creo que en línea con todo lo que están diciendo, que es organizarse básicamente en la información, no preguntar 20 veces lo mismo, leer lo que escribieron antes, y algo más que a mí me gustaría aportar a todas estas líneas organizativas que están proponiendo, es que solamente respondan la persona que realmente está convencida, no, perdón, que solamente responda la persona que tiene la respuesta certera. Porque me parece que la profe la va a subir, me parece que va a ser así, qué sé yo, todo eso acumula mensajes y nadie tiene la respuesta que es verdaderamente verdadera. Entonces, si hay una respuesta a la profesora, esperamos a que sea la profesora quien la responda, para no acumular mensajes justamente y que se pierda información importante. Bueno, si les parece, me parece bien eso. Y de última, no, a ver, ¿quién era? Franco, sí, buenísimo, gracias Franco que subiste esos enlaces a Pedco. A mí el Zoom me está grabando estas clases en una nube que no logro encontrar, tengo que, bueno, desgrabar los videos y subirlos, pero bueno, quise actualizar el canal de YouTube, no pude, bueno. No crean que no he intentado, así que te agradezco, Franco, si vos lo pudiste hacer. Me parece que está bien eso, yo inclusive pensaba si alguno o alguna ve necesario, digamos, porque quizás se pasó, a mí me pasa también de a veces ver el grupo y ver, como dicen ustedes, 40 mensajes, me perdí, veo por dónde van, veo si ya respondieron, no respondo, pero digo, si hay algo que se preguntó varias veces y a mí también se me pasó, vuelvo a decir, alguno o alguna me puede mandar un mensaje privado diciéndome, profe, mire, preguntaron esto, por si no lo vi. Digo como para que no se genere como entre quizás los malestares que ya toda esta situación nos va generando, del encierro y estas cuestiones lógicas, digo, bueno, no sumarle una nueva ansiedad que es el tema de la cátedra, aunque bueno, obviamente estamos en cursada y a ustedes se les juegan también estas ansiedades. Sí, y como ya para cerrar, digamos, quienes estamos hasta ahora acá, quienes se hayan sumado hasta el día de hoy, eso también lo pensaba, porque como les decía, es un problema que también sea a mediados de mayo y se sigan sumando compañeros, eso también es un tema, pero bueno, dado un plazo suficiente como para el cierre también de la admisión de estudiantes en la cursada, demos por cerrado también la admisión en el grupo de WhatsApp, digamos, de gente que se sume a la cursada. Que la gente que se quiera sumar, en todo caso, la derivan conmigo, no es que no van a poder, digo, todos los espacios van a ser abiertos, pero si no estamos todo el tiempo como en un punto foja cero, porque volvemos sobre cuestiones que ya se han dicho, ¿sí? Entonces, quienes se han sumado ahora este último mes, las dudas, por favor, remítanmelas a mí, ¿sí? Porque hay cuestiones que ya hemos acordado con el grupo y que, bueno, es obvio que no las sepan porque se unan recién, pero bueno, pregúntenmelas a mí así despejamos un poco todo el tránsito de mensajes quizás del grupo. ¿Les parece que quedemos así? Bueno. No. Si les parece, también empezamos con la clase de hoy. Bueno.
Obviamente queda abierto, si alguien más tiene algún comentario, lo pone por chat, o luego pide la palabra y seguimos conversando. Pero bueno, como para también dar un cierre y aprovechar el tiempo de la clase de hoy. Bueno, miren, yo estuve armando esta suerte de esquema, como les decía ayer. No era esto. Que era, miren, de paso les cuento lo que vieron, lo que estaba buscando. Resulta que me he enterado hace poco, bueno, entré acá. Me he enterado hace ni tanto que hubo un hallazgo, es parte de nuestra clase de hoy, hubo un hallazgo en Perú de unas ruinas en donde era una ciudad incaica netamente femenina. Y en donde el hallazgo más importante da cuenta que hubo una institución en esa ciudad parecida, digamos, quizás nada que ver, pero yo les digo lo que me dijeron, no, lo que leí también, a lo que sería hoy como una universidad, es decir, un lugar de estudios para las mujeres en ciudades incaicas. Entonces estaba buscando esa nota, eso que se abrió ahí en Google, era porque lo estaba buscando hace un ratito. Porque se los quería compartir, estoy en la búsqueda de esa información. Bueno, para que nos quede, digamos, como un mapeo, una suerte de guía de lo que hemos hecho hasta ahora, me parece importante esta recapitulación categorial, obviamente que es muy a grandes rasgos y la podemos inclusive hasta ir completando, pero digo, la primera clase, la clase de Enrique Dussel. Ahí trabajamos las categorías de, principalmente, ¿no? Totalidad, exterioridad, el otro. Y empezamos a ver fuertemente lo que vimos desde las categorías de Enrique Dussel como la crítica a la idea de la modernidad tal como habitualmente la entendemos, ¿sí? Esta idea, bueno, del mito de la modernidad, que la modernidad no se inicia a fines del siglo XVII con Descartes, sino que la modernidad inicia en 1492, ¿sí? Con la llegada, ¿sí?, de los españoles al territorio de Abiyala. Y cómo es en ese momento, ¿no? Lo voy a agregar acá. ¿Cómo es en este momento, en 1492, como momento histórico fundante? Que va a decir Enrique Dussel que por primera vez se construye una imagen de un otro, ¿sí?, desde su negación. Y que a la vez, en paralelo, se constituye Europa una imagen de sí misma, ¿sí?, en donde todo lo que es distinto a sí mismo debe ser eliminado. Pensemos, y esta era la otra vuelta histórica, política y económica que marca Dussel, y es que, fíjense, modernidad, o sea, llegada de Europa a territorio amerindio, 1492. Auge de la modernidad europea, ¿qué siglo es? ¿Cuándo es el auge Siglo de la XVIII. modernidad? Bien, en el siglo XVIII. Fíjense que hablamos de 2 siglos y algo y un poquito menos, un poquito más,
después, es decir, 200 años después, Europa llega, diríamos, a la cresta de la ola de la modernidad, ¿no? ¿Qué es lo que dice Dussel en este punto? Y a ver, digo, es Dussel, es Galeano, es Rulfo, es, digamos, la literatura, la filosofía, la gran denuncia es que el auge europeo se debió al saqueo y al robo, ¿sí?, perpetrado a Amerindia. Esta idea que se llevaron, no es una idea, es un hecho histórico, que se llevaron el oro, que se llevaron la plata y que se llevaron el bronce. Y que para realizar todos estos trabajos, ¿qué fue lo que trajeron? Para garantizar este proceso de explotación. ¿Qué pata falta? Los esclavos. Bien. Iglesia. Bien, la de los esclavos, la mano de obra gratuita, Claro. es decir, el esclavo, ¿no?, que era también quien ayudó en todo este proceso, ayudó, digamos, a ver, bajo las condiciones, fue también traído bajo el engaño, fue traído en condiciones inhumanas, y bueno, en ese sentido, digamos, es que hay un texto también, yo ahora lo voy a buscar antes que terminemos, quizás con eso terminemos, pero digo, hay un texto en el que se plantea justamente, digamos, dice algo así el texto, que sí, si Europa tuviese que devolver todo el oro, la plata y el cobre que se llevó, tendría que devolver 3 veces su peso en oro. Fíjense, digamos, de las dimensiones de las cuales estamos hablando. Y de ahí que salen estas expresiones, ¿no? Digamos que conocemos esto de, bueno, vender espejitos de colores, ¿no? Que tiene que ver con esto, bueno, que a las personas de los pueblos originarios les daban espejos como algo novedoso y en realidad se los cambiaban por oro y plata, ¿no? Entre otros materiales preciosos que tenían. Entonces, fíjense Yo que le agregaría, Nadia, sí, le agregaría la espada y la Biblia. totalmente. No sé Sí, si me escuchas ahí. Que le agregaría sí, la espada y la Biblia. totalmente, totalmente que Y sí. esto de la religión, ¿no? Que podían tener distintas religiones en Europa, podían estar de acuerdo o no, pero al tener religión tenían alma. Al tener alma eran humanos. Entonces la pregunta era, ¿qué era esto que habían encontrado? Si no tenían religión, no tendrían alma. Entonces podrían ser quizás animales. Hasta que después la otra persona, creo que era Casas, dijo, no son animales. Vamos a darle una religión, a convertirlos, para poder así esclavizarlos, ¿no? Y después de la cantidad de muertos que cuando traen a los negros, claro, no vienen con un permiso, decir si yo quiero ir con ustedes. Entonces en esa resistencia murieron muchísimas personas, después murieron en los barcos, murieron mientras trabajaban, siendo esclavizados, latigados. Bueno, yo soy paraguaya, ¿viste? Ajá. Entonces la historia de los guaraníes me atraviesa mucho y bueno, toda una historia con el tereré, por ejemplo, ¿por qué los paraguayos toman tereré? El tereré te despierta, en aquel A ver, momento te contanos, ¿cómo permitía es? seguir Porque no sé por qué. trabajando. La yerba, viste que tiene elementos que hace que te despabiles. Cuando uno tiene sueño, está estudiando, se hace un mate y se despabila. Bueno, el tereré era algo que utilizaban los aborígenes, guaraníes, como una cosa cotidiana, ¿no? Natural. Cuando el español se da cuenta de eso,
bueno, empieza a ser utilizado como para que puedan trabajar más horas, esas 16, 17, 18 horas de trabajo, ¿no? Totalmente. Mira, hasta el mate entró en la historia, pero bueno, digo, Hasta el mate entró. Sí, sí. sí, buenísimo, gracias por la historia. Pero bueno, tiene que ver con todo esto, ¿no? Con procesos que tal cual, que nos atraviesan en el presente. Avanzo un poquito más porque estamos como en este repaso, podemos volver, pero bueno, digo, ¿qué me interesaba a mí desde esta primer clase? Es que el resto de la materia la miremos en esta clave dusseliana, ¿sí? En esta clave ético-política. ¿Por qué? Porque lo que está planteando Dussel es que esta ética, digamos, o planteado a la inversa, es decir, este trato no ético hacia ese otro, ese trato injusto, ¿no? Con todo lo que vimos que implica desde lo ético el acto de justicia, nos sigue afectando en el presente, ¿no? Es decir, nos sigue afectando en el presente. Y yo pensaba, como hablábamos en estos espacios generados, cuando hablábamos con los invitados o en el espacio del cine y debate, es decir, a ver, que Alemania no haya tenido, no sé, casi aislamiento ni muertes, y que, no sé, en Ecuador hayamos visto las imágenes espantosas que vimos, ¿no? Como, bueno, como también en Chile, sin ir más lejos, o bueno, u otros países latinoamericanos. Digo, esta desigualdad económica, ¿no? Que es política, tiene que ver con tratos no éticos, ¿no? Pero digo, pensar la ética y la política como parte de un mismo escenario que nos precede y también nos involucra con esto que en el texto de Rabinovich, que ahora vamos a conversarlo un poquito, y en el de La Rosa ya aparece esta idea, nos atraviesa desde un porvenir del que somos parte como sujetos, ¿sí? El haber nacido de este lado del charco, ¿sí? Por más que nos sintábamos tan cómodos diciendo, ¿no? Che, mis antepasados llegaron de los barcos, digo, bueno, una parte quizás sí, pero quizás en la otra mitad, o muy allá, perdido en el árbol, alguna rama en donde algún pueblo originario atravesó hoy nuestros nombres, nuestros apellidos europeos, ¿no? Entonces, esa continuidad, ¿no? Pasado, presente y cuál es la propuesta a futuro. En ese sentido es que Dussel plantea la transmodernidad, ¿sí? Es decir, la transmodernidad como propuesta implica no decir, bueno, ahora lo europeo no sirve más, lo europeo hay que eliminarlo, lo europeo no, es decir, eso es un error conceptual, ¿no? Seamos claras. La transmodernidad lo que implica es el reconocimiento de todas las racionalidades negadas, sobre todo de la propia, ¿no? Pero digo, hay otras, y en eso de que hay otras, a lo que me estoy refiriendo es a esto que Dussel nos dice, bueno, la racionalidad, como hablábamos recién, la racionalidad africana, la racionalidad asiática, la racionalidad, no sé, bantú, siempre utiliza esos ejemplos Dussel, pero digo, otras racionalidades, la racionalidad mapuche, por ejemplo, sin ir más lejos, la racionalidad de las comunidades guaraníes, como dice Ramona. No lo sé, pero digo, ¿cuántas racionalidades negadas están ausentes en nuestras historias? Esa es una buena pregunta. ¿Cuántas racionalidades
nos han negado, porque digo, cuando yo pienso en la racionalidad mapuche, estoy pensando en nada más ni nada menos que en la otra mitad de mi historia, ¿no? Que es la que también dice que soy mapuche por tener raíces mapuches. Ahora, yo de esa racionalidad no sé nada, nada, ¿sí? Mucho menos me lo enseñaron en la escuela, ¿sí? Y eso, digo, a ver, tengo 40 años, ¿no? Digo, tampoco es que fui, no sé, en la época de... No, digo, aún así, de esta racionalidad mapuche, de este conocimiento, no sé nada. Digo, lo que sé lo he aprendido por otras vías, ¿no? Pero estamos pensando también todo esto en clave educativa. Pienso, y hay un ejemplo que a mí me gusta mucho dar, y que tiene que ver con esto de, aparte, bueno, ahí va, porque me salen solas esas ironías, pero digo, ahora está como muy de moda en esto de, bueno, las escuelas, las más top, ahora descubrieron que meditar, ¿no? Dan meditación, dan reiki, dan yoga, dan... Ahora, lo dan desde un lugar medio posmo, medio neo, pero en realidad lo que están descubriendo, entre comillas, son antiguas racionalidades. A ver, la meditación, todas las técnicas del yoga como formas de conexión con uno mismo, con la respiración, con el entorno, con lo vivo, con lo energético, es conocimiento ancestral para las culturas orientales, ¿no? Es Entonces, la inmanencia, ¿no? Que habla ¿eh? Rabinovich. Que es la inmanencia que habla Rabinovich. Es la inmanencia, son los otros lenguajes, ¿no? Esas otredades, diríamos, que nos han negado. Bueno, ahora están ahí, están descubiertas como también desde lo exótico, ¿no? Porque digo, a ver, es distinto que nos lo digan, ay, sí, ponemos a los chicos a meditar y ahora ya no se pegan. No, pará, a ver, pusiste a meditar, los conectaste con un conocimiento ancestral oriental, en donde es importante la búsqueda del equilibrio, de las emociones dentro de lo que es una espiritualidad más compleja, cómo manejar esas emociones, cómo no manejarlas del control, sino fluir, sino ser parte. No lo sé, digo, ahí hay conocimiento. Eso también son otras racionalidades. Eso también es transmodernidad. Es ser respetuosos de otros conocimientos. Y si son buenos, ¿por qué no? ¿Por qué no difundirlos? ¿Por qué no hacerlos parte de nuestras propuestas educativas? Profe. A ver, si uno supiera que quizás haciendo determinada técnica de respiración todos estamos más tranquilos, ¿saben? En la cantidad de espacio en la que estaría bueno incorporar 10 minutos previos de respiración, de relajación y después hablemos de lo que tengamos que hablar. Digo, no lo sé, son conocimientos. Volver esas otras racionalidades al rango de conocimiento, ser respetuosos de esos conocimientos, y si nos suman a una integralidad quizás, bueno, ¿por qué no? Pero desde ese rango de respeto y de conocimiento, ¿no? De lo exótico, ay, bueno, si hacemos yoga, ay, entonces... No, digo, no sé si se entiende. Sí, Piuque. Sí, pensaba por ahí que justamente estos tipos de racionalidades, pensaba por ahí en el texto de Rabinovich, que fue por ahí el que más complejo por la densidad conceptual que tiene también, y que porque justamente apunta a esto, me parece.
apunta, por ejemplo, que ciertas dicotomías para la filosofía, por ejemplo, o una de las más célebres por ahí que hoy con las intervenciones de los compañeros hacía notar, la idea del individuo y lo colectivo, como de repente, si la podemos mirar, o sea, esto que viene de la filosofía política, más o menos desde Hobbes, ¿no? Y ahora en la pandemia se ve súper agudizado, ¿no? Si es mi libertad de movimiento, o si prima lo colectivo, y en ese riesgo de igualar, ¿no? Qué miedo hay para la diferencia, y pensaba cómo estos problemas que son tan acuciantes y por ahí tan complejos y difíciles, de alguna manera se ven matizados si lo pensamos desde otra racionalidad. Y pensaba, por ejemplo, en el caso del Amazonas, ¿no? Cuando en el texto de Silvia hablaba sobre, bueno, que nosotros cometemos un delito, cosa que para la lengua castellana resulta totalmente mal formulada. Y, o sea, pensaba justamente en eso, o pensaba una cosmovisión por ahí, no sé, del altiplano, no sé, pensando por ahí en los Aymara, que lo tengo por ahí más presente, ¿no? Pero como todo de repente formamos parte de un cosmos. Entonces, sin pensar que son falsos problemas, ¿qué ayuda realmente daría si empezamos a ver que hay otra racionalidad que uno tiene muy marcada a fuego la racionalidad occidental, dicotómica, o en lo uno o en la multiplicidad? Y cómo de repente ese rompecabezas que parecería ser que nunca tiene solución, si lo miramos desde otros ojos o damos vuelta por ahí la mirada, o sea, se matizan un poquito más. Totalmente, ¿no? Y digo, como alguien comentaba la vez pasada en alguno de los espacios, no sé si era Gabriela o me estoy confundiendo, pero digo, de cómo alguien le había llamado esto de que el texto de Rabinovich planteaba, ¿no? Que en este pueblo originario todo estaba vivo. Digo, bueno, ahí hay otra lógica completamente distinta de esta racionalidad moderna. Ahora, el punto clave, creo yo, y para lo educativo es urgente, diría, y es fundamental, es descubrir que lo que nos enseñaron históricamente no era la única verdad verdadera, como recién decía Franco, que creo, Nahuel, esto de la última verdad verdadera. Digo, a ver, no lo es. Dussel lo que está planteando es que esta modernidad también construyó un mito. Y que si es un mito, hay muchos más. Y hay muchos otros más, inclusive más saludables, más sanos, más integrales con la vida, ¿no? Y que creo que ahí vamos quizás llegando con estas últimas que están muy ligadas, que tienen que ver con el hecho que la racionalidad moderna llegó al punto de pretender, digamos, pasar por encima del principio de la vida, diría Dussel. Como lo diría Adorno, la racionalidad moderna fue capaz, digamos, de y de llevar adelante un totalitarismo. Entonces, digamos, tiene que ver con esta lógica, ¿no? La racionalidad moderna sabemos a dónde lleva, ha llevado hasta los totalitarismos. Y a mí me parece como mientras más vueltas le doy, me parece más interesante esta vuelta filosófica, ética, educativa, que es la vuelta con la que llegamos también a través de Levinas. Porque de Levinas es desde donde Dussel trabaja la idea de totalidad. La totalidad entendida como lo mismo, como lo que niega la alteridad. Y la niega a la alteridad porque la alteridad
tanto Levinas como Dussel la plantean como un valor. Y ahí va otra, y retomo esto que decía Piuque, que desde el liberalismo político, que se traduce en el sistema capitalista económico, es el que empieza a plantear al otro como enemigo. El otro es mi enemigo para el liberalismo político, ¿no? Y el liberalismo político es este que también, digamos, desde Adam Smith en adelante plantean, bueno, justamente la racionalidad, el otro es mi enemigo, la defensa de la propiedad privada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, fíjense que el punto de inicio del que parte esta línea filosófica es otro. Y es incompatible con la lógica neoliberal. ¿Sí? Digamos, ¿por qué? Porque está diciendo que es ese otro, ¿sí? Como decía Levinas, ese otro es la oportunidad que tengo de hacer crecer mi libertad, de convertirla en algo mejor. Fíjense que ahí no aparece por ningún lado la idea de enemigo, la idea de pensar al otro como nada, como el que me quiere robar, desde el trabajo hasta la propiedad, hasta la riqueza, aunque sea más pobre que no sé quién. Digo, a ver, cuando alguien se cree rico, yo digo, bueno, sabrá la riqueza que tiene Bill Gates, ahí sería un croto, digamos. A ver, ¿quiénes de los que hoy nos consideramos, no sé, en posición de lo que sea? Digo, a ver, no dimensionamos lo que la irracionalidad del exceso ha generado. Y cuando digo esto me refiero a estos datos que aparecían en esa película que yo les proponía que vean, que era la de los educadores, en donde dice, bueno, a ver, no sé, el 1% de la población son los más ricos del mundo, concentran la mayor cantidad de riqueza del mundo. No son más de 8 personas. Digo, si lo miramos de esta forma, se vuelve obsceno, se vuelve insostenible, se vuelve en las realidades que hoy nos acucian y nos atraviesan, porque todo se ha hecho más visible en esta situación también en la que estamos, ¿no? Con lo que empezábamos la clase, la desigualdad. Entonces, totalidad, mismidad, en este sistema está hablando del neoliberalismo, está hablando de los totalitarismos que ha habilitado el neoliberalismo y el liberalismo como sistemas políticos. Entonces, frente a esta realidad, y aparte siendo Levinas un sobreviviente de los totalitarismos también, digo, el otro, ¿sí?, es esta epifanía, es esta revelación, es lo que interpela la totalidad, cualquier totalidad existente. Y entonces, ¿cómo se revela? ¿Cómo ese otro sale de ese sí mismo, de esa encerrona que es la subjetividad? Y bueno, Levinas va a decir, sale a través del lenguaje. Sale como interlocutor de su propio clamor de justicia, va a decir Dussel, ¿sí? Bueno, lo toma de Levinas también, ¿no? Pero digo, y es eso que también tomaba Rabinovich. La verdad que un texto que me encanta, pero digo, lo retoma también en
en este sentido, ¿no? Pensar a Levinas de este lado de las subjetividades también, de este lado de las cosmovisiones, implica dejarnos interpelar por esas voces acalladas por el sistema, ¿no? Por el sistema económico, por el sistema político. Dejarnos interpelar. Y entonces, el lenguaje aparece aquí también como relación. Y acá, bueno, ahora voy a volver a trabajar un poquito más esto sobre Rabinovich, pero para que vaya quedando el hilo. Bueno, acá quizás lo pueda ir ya trabajando, ¿no? Porque, bueno, Levinas planteaba esto del lenguaje como relación hacia ese otro, ¿no? Y no un lenguaje que tome, y recuerden esto, porque aparte es muy atinente para pensarlo en el ámbito educativo, no el otro como tema, el otro como interlocutor, el otro con rostro, el otro con un contexto. Es ese otro, ¿no? No es un otro abstracto, no es un otro formal, no es un diálogo formal, un diálogo, como dice en el texto de Rabinovich, un diálogo monológico. Justamente un monólogo es un diálogo, exige al otro, como veíamos en las placas que trabajábamos de Levinas, hablar requiere del otro como interlocutor. Porque ¿qué pasa? Si yo tengo un interlocutor, tranquilamente me puedo decir, no estoy de acuerdo. Mira, eso que estás diciendo yo no lo veo así, lo veo, y plantear otra argumentación. Pero el otro es mi interlocutor. Por eso es que también la ética a partir de Dussel y la ética a partir de Levinas se vuelve en una ética de la escucha más que de la palabra. Porque de la ética de la palabra ya, por ejemplo, lo teníamos a Kant, en donde estos monólogos definía el bien y el mal universalmente en el infinito y más allá. Bárbaro. Ahora, ¿no hace falta ningún otro? No. Para la racionalidad moderna, no. Ahora, desde estos enfoques, la ética nace desde ese otro. ¿Sí? Y fíjense, ahí vuelvo a esto que del lenguaje como relación, ¿no? Acá yo me traje algunos, tengo aquí algunos apuntes. Bueno, a ver, antes de meterme en el texto de Rabinovich, porque me parece que es un texto muy rico y que está bueno para desmenuzarlo un poquito, hasta ahí vimos Dussel, vimos Levinas, y vimos, como decía el apunte del recorrido, vimos la pata, digamos, el correlato negativo, lo vimos con el texto de La Rosa, ¿sí? En donde con las categorías de fecundidad, natalidad, porvenir y novedad, se trabajaba todo esto de lo que ahora vamos a hilar nuevamente con Rabinovich, ¿no? Esto de decir, bueno, a ver, somos sujetos, sí, pero somos sujetos con un pasado, ¿no? Que es lo común, pero también con un proyecto a futuro, que es el porvenir. Y que este proyecto futuro lo trae un otro desde su natalidad, desde su absoluta novedad.
y que ahí estaba el desafío del acto educativo, volvemos a lo que planteábamos un poco al principio, el desafío del acto educativo. ¿Qué sujetos, sujetas, sujetes estamos formando, ¿no? Que entre comillas y con todos los resguardos del término? ¿Qué estamos ofreciendo a esos otros, nuestros estudiantes, en torno a ese nuevo proyecto que esté atento a una alteridad libre, ¿no? Bueno, entonces decía, hasta ahí con lo que hemos visto, digamos, hasta ahora en las categorías y al menos en el recorrido que como cátedra voy pensando. Ahora les abro, a ver, abran los micrófonos quienes quieran. Y díganme, bueno, cómo van, si se había entendido así, si hay algo que no he dicho que consideran que está bueno compartir, teniendo en cuenta que hay compañeros que es la primera vez que asisten, algo que hayamos conversado, como lo estén viendo. Bueno, cierro unos minutitos el micrófono y les escucho. Hola, Nadia. ¿Me escuchan? Ah, yo no te escucho. Bueno, no soy muy buena con esto, pero una cosita Sí, quería la escucho. preguntar, agregar. Ah, ahí te escucho. Sí. Esto de la episteme, ¿no? Como que hay una sola y que era necesario, esto lo leí por ahí, no recuerdo de qué autor, era necesario pensar que todos los grupos que están muy presionados por un poder totalitario, siempre va a emerger algo diferente. Y que en esa emergencia, lo que era importante, que me parece que tiene que ver con lo que es educación, las escuelas, las instituciones, y una resistencia pasiva desde las otras epistemes, y que son muchas, porque como así existen muchas otredades, y estas diferentes racionalizaciones a las que hacías referencia, qué importante es traer el yoga, la respiración, pero también poder indagar cuál es la historia, cuál es el tipo de racionalidad que tiene, y ahí también encontramos otro tipo de epistemes, y encontramos otro tipo de resistencias, y encontramos alguna manera de, como una micropolítica, ¿no? De resistencia sin poner el cuerpo, sino poniendo ahí la raíz, el conocimiento, pero el conocimiento de nuestra propia identidad, ¿no? Eso solo es la resistencia a través de dar surgimiento a todas las otras epistemes que tienen que ver con las otras racionalidades. Bien. ¿Quién más quiere decir algo? Profe, ¿se escucha? Sí. Buenas tardes, ¿cómo están? No, por ahí hablando en relación a esto, y no puedo dejar de pensar en mi lugar de educadora, que, bueno, pensamos en el otro y estamos pensando todo el tiempo en el otro, pero ¿qué hacemos para con el otro? ¿No es cierto? Y me atraviesa como muy de cerca, como maestra de primaria, en este momento donde se da la Semana de Mayo y la Revolución de Mayo, y ahora viene la promesa de la bandera, y un montón de cuestiones que tampoco lo puedo no dejar de relacionar con la materia que estamos trabajando. Entonces pienso, bueno, ¿cómo hacemos para hacer visible a ese otro
que todo el tiempo lo estamos pensando, pero no lo traemos. Entonces, se hace muy compleja esta idea de decir, bueno, sí, pienso en el otro, vemos toda su historia, lo anclamos en nosotros mismos, en nuestras propias historias, pero dentro del sistema educativo también es como una jaula de decir, bueno, sí, pensamos en el otro, pero no hacemos nada por el otro, y desde el sistema educativo también nos encierra a decir, bueno, ¿no es cierto? Vamos a la promesa de la bandera, y dentro de la promesa de la bandera también tenemos otras identidades, así hayan sido construidas, forzadas y demás, y se hace complejo. Por ahí nada, es un pensamiento que estoy diciéndolo en voz alta, pero me genera esa duda de decir, bueno, ¿cómo hacemos para atraer el otro dentro del sistema educativo cuando queremos ser críticos y el sistema mismo educativo no nos lo permite? Y al trabajar en una institución con otros se hace aún más complejo, porque pensándolo acá entre todos que tenemos la misma idea, es un poco más factible. Pero cuando se está con los otros, ¿cómo hacemos para atraer a ese otro que todo el tiempo, desde esta modernidad, lo estamos excluyendo? Entonces nada, son pensamientos que me surgen y que me atraviesan y que no puedo dejar de pensarlo y ver la manera en la que se puede trabajar, aunque sea con niños pequeños, ¿no es cierto? Es como un planteamiento, digamos, más desde lo personal. Bien, buenísimo. Sí, Fabiana, digamos, lo que vos planteás creo que es la clave, ¿no? Digamos, porque justamente las instituciones las construimos con otros, ¿no? Y entonces decir, bueno, ahí es donde se empieza a jugar la construcción o la capacidad colectiva de construcción y también la capacidad de resistencia, ¿no? Que se ponen en juego en todas las instituciones y en estos temas, ¿no? Pensaba, bueno, todo el tema de la bandera, del 25 de mayo, del 12 de octubre, ¿no? Es decir, bueno, cómo nuestra educación toda está plagada, como decía, aquí no veo ahora el nombre, quien recién nos conversaba, digamos, la episteme racional y blanca que atraviesa nuestro sistema educativo, ¿no? Es un tema y habrá que ver, digamos, cuáles son los intersticios. Sí sé que hay muchas veces en los que a veces se proponen otras vías, otras alternativas, otras propuestas, y obviamente que lo primero es decir no, no, no. Y cuando quizás alguno dice, bueno, pero ¿por qué no? Si quizás está más bueno, es más participativo, llamamos a otra gente del barrio, no sé, alguien trae una propuesta buenísima, ¿no? Y le dicen que no, y a veces la respuesta más triste de nuestras instituciones educativas es, pero porque siempre se hizo así, ¿por qué lo vamos a cambiar justo este año? Con todo el resto que tenemos que hacer. Y resulta que sí, año a año, hasta que la que proponía 1, 2, 3 veces se cansó, no propone más, se sumó, no sé, al mismo acto de siempre, y no se cambió nada, ¿no? Ahí Entonces, me gustaría sí, aportar en este sentido lo que trae la compañera. Yo soy maestra de nivel inicial de jardín y suele pasar en los actos escolares que, por ejemplo, una de las cosas que se repiten año tras año es el tema de romantizar a los esclavos, a los negritos que venden velas, y bueno, y aparecen todos los años los nenes pintados, y me parece que bueno, que obviamente tenemos que dar esa discusión en las instituciones, porque es como dice la compañera, acá estamos como todos medios de acuerdo, y partimos un poco desde en el mismo sentido, pero bueno, me parece que hay que dar esas discusiones. Lo que sí también creo es que lo que tiene la escuela como institución
es que también está la mirada de la familia, de la sociedad, que exige también algo. O sea, no solamente es quizá los directivos, las compañeras, los compañeros, sino además la familia, que también es como que están esperando algo de la escuela, y es ahí donde es difícil como modificarlo. Pero es una discusión de sentidos y una discusión política que creo que hay que seguir dándola. Totalmente, totalmente. Sí, Nadia, yo en relación a lo que decían las compañeras, por ahí querría aportar algo. Yo trabajo en 2 lugares muy distintos, el consultorio y las escuelas. Y en los dos me pasa todo el tiempo últimamente esto de ver más marcado el otro como amenaza, el otro como de lo que tengo que defenderme. Entonces, las personas que asisten al consultorio llaman todo el tiempo para preguntar ¿cómo puedo hacer para empezar a tomar decisiones sin que me importe lo que piense mi familia? Y resulta que llevan 2 meses encerrados todos juntos. ¿Cómo puedo hacer para no dar importancia a lo que me dice tal, ¿no? Y en las escuelas, estas situaciones de las clases virtuales y de las consultas y de la virtualidad, y que se sabe que muchos de los estudiantes no pueden acceder por diversos motivos, el más importante es el económico, y aún así te dicen que no está bueno dar el número de teléfono personal para que ellos se comuniquen, porque nosotros tenemos que resguardarnos. Como que los estudiantes estarían siendo potencialmente peligrosos, sus familias también, están todos atentando contra la buena voluntad que tienen los docentes de llevar todo esto adelante, y seríamos como los únicos que, bueno, seguimos trabajando en pandemia, y no creo que sea ese el sentido. Me parece que la discusión del cambio de paradigma tendría que empezar desde las cosas básicas. No sé si tanto el acto del 25 de mayo, que sí lo es importante, pero para llegar al acto del 25 de mayo primero tenemos que empezar a pensar qué es lo que decimos todos los días y en el cotidiano. O sea, yo voy a poner al que vende velas y voy a poner al que vende pastelitos siempre, mientras siga hablando de que el otro es inferior, de que el otro me puede hacer daño, de que el otro, y toda la responsabilidad y toda la mierda de la sociedad, disculpen, está en el otro. O sea, me parece que era eso lo que quería aportar. Yo quería comentar a lo que decía Mariana recién, que es verdad, yo trabajo en 3 escuelas, soy profe de lengua, trabajo en 2 escuelas diurna y una nocturna. Y siempre di el teléfono, el número, y siempre armé grupos para que puedan consultar si tienen alguna duda, inclusive cuando pase el tiempo, si me van conociendo un poco más, si quieren hablar con alguien cuando están angustiados por algo, ellos saben que me pueden llamar. Y después yo busco quién puede ayudar, ¿no? Quién está, digamos, capacitado para eso, pero que sientan que tienen a alguien que los puede escuchar cuando a veces les cuesta hablarlo en familia. Y eso de cómo vas a dar tu número personal, a mí me lo han cuestionado un montón de veces y jamás me molestaron. O sea, me han contactado por problemas personales, me han contactado por dudas de la escuela, pero nunca me molestaron, nunca fue ni para hacer broma, ni para amenaza, ni para nada. Entonces, es cierto lo que decís, Mariana, para mí, eso de ver el otro como un enemigo, como no, mira, cuidado, quién sabe qué te puede hacer. Y mientras veamos eso, y mientras sea eso lo que se refleja, o cuando escuchamos y vemos comentarios en las redes sobre lo que hacemos o dejamos de hacer, de todo, desde el tema de la pandemia hasta nuestro trabajo en la escuela. Mientras todo se cuestione y siempre sea el otro el enemigo, es difícil. Porque los chicos no lo ven así. Yo tengo un nieto de 6 años. Mónica, vamos redondeando, sí, por favor, sí. Por ahí dejemos la anécdota un segundito, porque me gustaría como retomar algunos puntos, ¿sí?
Bueno, fíjense cómo en todas las intervenciones aparece esto, ¿no? Digo, desde la episteme hasta lo ético, ¿no? Porque decimos, bueno, a ver, ¿y cómo es inseparable no pensar lo educativo sin pensar, como lo planteaba Mariana, como lo planteaba Constanza, lo básico de lo ético, ¿sí? Es decir, en realidad es como miramos al negrito candombero, porque así es como se lo presenta en los actos, la negrita mazamorrera, ¿no? Pero tiene que ver con cómo concebimos al otro, ¿no? Y cómo hay todo como decían, hay todo, está la escuela, pero está lo social, está lo familiar, que también construye desde determinados paradigmas, desde determinadas epistemes. A mí me pareció, y volviendo un poco, ¿no? Porque creo que y voy a retomar un poquito el texto de Rabinovich ahora, me parece que da una pista, ¿no? Al menos para seguir pensando, es decir, porque la mala noticia es que no tengo ninguna solución a todas sus preguntas e interrogantes, pero que también sería sospechoso, sospechen si alguien dice que las tiene, ¿no? Porque, es decir, nos estamos metiendo en justamente el problema básico de lo ético, y que es el problema de máxima que atravesaba esta última parte, y que era el problema de la repetición al totalitarismo. Esto que planteábamos cuando yo les comentaba, bueno, el texto o la película de Hannah Arendt, que ahora vamos a conversar un poquito sobre eso, en el cual el argumento es que también veíamos, digamos, en Levinas, que veíamos y es que cualquiera, digamos, puede caer en actos de extrema maldad, en actos no éticos. Entonces, una educación antitotalitaria es una educación humana, humanística, que recupere lo humano como un valor. Y fíjense, esto es lo que está planteando Rabinovich en su texto. Cuando plantea la traducción, el lenguaje, el escuchar, como ese paso de lo ético a lo político. Es decir, ¿cómo recupera la idea de vulnerabilidad? Esto que ante cada discurso que decimos, cada palabra que decimos, nos exponemos, nos abrimos, o sea, mostramos lo que la modernidad se ha encargado de destruir como imaginario, que es nuestra vulnerabilidad. Somos, dice Rabinovich, sujetos vulnerables. Y acá yo les traigo otro tema, digo, que yo también siempre lo traigo en mis clases, porque digo, ahora resulta que el bullying es un gran problema, ¿no? Y entonces, si ahora lo es, imagínense hace 3 o 5 años atrás, donde era, bueno, el bullying, había que hablar del bullying, y había que tomar el curso en línea del bullying, y cuando no venía el experto, y nos hablaba del bullying, y cuando no, bueno, y teníamos el certificado, que ahora sí sabíamos qué era el bullying. Ahora, cuando yo escuchaba hablar de esta forma tan entusiasta del bullying, yo decía, esta gente no fue a la primaria.
¿Esta gente no fue a la secundaria? ¿O nadie escuchó a un chico decirle a una chica la gorda, el gordo era el gordo, el petizo era el enano, el no sé qué, el chino? Pues digo, no lo sé. Ahora, nadie había escuchado nada, pero ahora el bullying, no, hablemos del bullying. Bueno, digo, a esto también voy. Hablamos de la exclusión, hablamos de los actos no éticos, hablamos de la exclusión, que no es otra cosa que la discriminación, que la deshumanización del otro, como bien decía Mariana, su demonización. Ahora, ¿qué pasó cuando escuchábamos que al gordo le decían el gordo y se iba llorando? ¿Intervenimos? ¿Paramos la clase? 3 clases no dimos a hablar de las diferencias. ¿Qué nos pasó? Digo, el 17 de mayo fue el día del respeto a la diversidad, de los géneros, a la transfobia, etcétera. Digo, ¿por qué puto sigue siendo un insulto? Nunca escuchamos en la escuela a los pibes decirse putos entre sí para denigrarse, para maltratarse. Ah, bueno, no, pero si es 17 de mayo, vamos y lo pongo y lo digo. Ahora, no intervenimos, no dijimos, no paramos la clase, no paramos lo que haya que parar cuando estamos frente a una situación tal. Hago esas preguntas, porque después capaz que vamos a pagar 3.000, 5.000, 10.000 mangos por el curso en contra de la transfobia. También, además del bullying. ¿Sí? Pero sin embargo vemos que todos los pibes, las pibas se dicen de todo, se van llorando, se maltratan. ¿Y? Entonces digo, es esto, es el acto, es la bandera, es el día de, pero es el todos los días. Y es el escuchar al otro y es el ver esos rostros. Ah, no vino 2, 3 días. Les cuento una que, como yo siempre les digo, son anécdotas del horror, porque son del mundo real, ojalá fueran ficticias. Una vez estaba invitada en una charla en un colegio de la zona oeste, a dar una charla, no sé qué, y bueno, nada, era en las primeras horas, un día de jornada, y mientras empezaba la charla, ¿no? Los profes hablaban entre sí. Entonces, escuché esta charla que ahora les voy a relatar, del espanto, que decía algo así. Che, ¿vieron lo que pasaba los que ahora están en tercero? Porque aparte era de las primeras jornadas. Si no era la de marzo, era la de abril. Supónganse la de abril. Entonces, entre tanto decían, che, fulanito, oh, sí, ¿vieron que empezó? Sí, entonces hablaba uno, decía, para mí ese no termina. No, no termina, porque vieron cómo le fue el año pasado. Yo, la verdad, cuando lo vi, dije, ¿qué hace acá? Porque la verdad para mí no termina. Estábamos en abril. O sea, si ya en abril están diciendo que un fulano no termina, yo dije, Dios mío, bueno, yo seguí escuchando. Sigue la charla. Entonces decían, che, bueno, antes de que empecemos con la charla, ¿vieron? Dice, quería comentarles algo, decía una profecía, porque me parece importante que lo sepa. ¿Se acuerdan el grupo que el año pasado, aclaro que era para mayor, o sea, yo les digo el segundo año, pero tenía solo 3 años, o sea que era como el anterior al egreso. Entonces decían, ¿se acuerdan lo de segundo el año pasado? Dice que todos nos llevábamos tan mal con ese curso, dice que se dormían, que no traían la tarea, que a veces faltaban un montón. Sí, ahí todos tenían algún aporte para hacer del grupo terrible que tenían. Entonces, ¿qué dice la profe? Dice, ¿saben que el otro día los mandé a hacer un trabajo práctico? Y ahí me enteré que todos trabajan.
tremendo. Dice, me enteré que todos trabajan y el que no es albañil es empleada, cuida a las hermanas. Era el último año. O sea que habían estado mirando a ese curso como el peor curso de la escuela. Y ni siquiera sabían a quién tenían enfrente. Yo, imagínense, cuando empecé a hablar de los temas que hablo, yo decía, por favor, ¿qué hago acá? Yo me quería ir disparando de un lugar así. Era una escuela. Era una escuela. De una escuela de un sector muy desfavorecido como es el oeste neuquino. La pregunta que a mí me quedaba es, todo ese año, ese grupo fue mirado así. El que no era borracho era drogadicto, el que no era falope, digo, todo lo que ustedes se puedan escuchar, ahora no. Los pibes eran albañiles, trabajaban, la que no cuidaba a los hermanos, la que no, además, era mamá de un hijo con discapacidad. Se enteraron ese día porque uno de los chicos se acercó y me dijo, todos se quedaron así porque digo, nadie sabía ni que tenía un hijo, ni que tenía una discapacidad. Digo, 3 años. Esos estudiantes en ese espacio. Entonces, cuando uno dice el rostro del otro, el cara a cara, es ser gente, digámoslo lisa y llanamente, es ser gente. ¿Hasta dónde te tenso un argumento? Por ejemplo. ¿Hasta dónde llevo una discusión? Por ejemplo. ¿Cuáles son los límites para no destruir a ese otro? La única forma que quizás tenemos de llegar a esa otra alteridad que es el lenguaje. Entonces digo, fíjense, con todas esas formas expresadas en ese lenguaje, vayan a saber cuántos quedaron y cuántos quedaron en el camino. Porque habían sido tratados como los borrachos, los que no les importaba nada, los que faltaban porque sí, del grupo más reducido que quedó, se enteraron todas las realidades de muchos de los que habían criticado. Entonces digo, acuerdo absolutamente con ustedes, simplemente estas categorías traen estos problemas. El cara a cara es eso, es el límite que el rostro del otro me pone frente a esta totalidad en la que a veces nos convertimos, porque ojo acá que nadie se crea que somos Teresa de Calcuta, no, digo, todas y todos en algún momento nos derrapamos ahí, vamos y volvemos, y bueno, pero digo, bueno, es esa alerta ética de que enfrente nuestro hay un otro, hay una otra, con un montón de realidades, ¿no? Y entonces pensaba en esto también que decía Rabinovich, digo, en este decir, cómo mostrarnos vulnerables, cómo sentirnos vulnerables y cómo también a través de ese sentirnos vulnerables dimensionar la vulnerabilidad de los otros y las otras y les otras. Dimensionar esas vulnerabilidades. Creo que sí, definitivamente el mundo sería otro si esos límites estuviesen más claros. Siempre les digo, nuestras instituciones las hemos convertido en lugares invivibles, en lugares que hostiles, diría Levinas, como esto opuesto a la hospitalidad, al recibir, al alojar, son hostiles. Son hostiles para los estudiantes, son hostiles para los profes. Digo, obvio que están las excepciones, están los lugares, y está el rescate que también la escuela es, que se entienda hacia dónde va la crítica, ¿sí? Y es a apelar a esto que dice
Rabinovich a esta vulnerabilidad que es ética y es política. Acá lo dice ya muy bello, dice a este temblor, ¿sí? Este temblor que produce considerar la vulnerabilidad, ¿sí? Y la vulnerabilidad, dice, luego le sigue el escándalo de reconocerse en la pasividad y en la urgencia de ejercitar, dice, la paciencia, ¿no? Digo, pero no la Para eso yo paciencia quería que espera. aportar algo ahí, Nadia. Dale, sí. En realidad los significantes que van cambiando, cuando hablabas de los putos, bueno, del pobre, del negro, cómo en estos lugares vulnerables, donde estás oprimido, cómo los sujetos terminan tomando estos significantes que se les otorgan y apropiándose de una manera distinta a la que se le dice. Como la sociedad no cambia la noción de que puto es un insulto, entonces la comunidad que dijo, bueno, no, puto es un orgullo. Y desde ese lugar esperar y pelear para que se vea esta situación de la vulnerabilidad. Lo mismo con el falopero, con el drogón. O sea, ellos terminan arraigando de tal forma ese significante que los alojó, que después no hay forma de reconocerse por fuera de él. Totalmente, ¿no? Pero digo, funciona, pensémoslo desde las categorías que también hablábamos anteriormente. Yo digo, por eso se habla de esta herida de colonial, ¿no? Digo, la herida de colonial abierta, esto de siempre sentirnos menos. Ay, el país bananero, dicen, ¿no? Digo, ¿quién no ha escuchado esa expresión? Parte bananero porque los africanos, porque lo más bajo de lo bajo, es decir, fíjense cómo en esa expresión nomás están todos los racismos y todas las heridas coloniales abiertas, porque en realidad estamos diciendo que somos de lo peor, pero que además que somos de lo peor para nosotros, que también somos negros, negras, son los otros negros, no digo de piel negra, como puede ser alguien africano. Y que hasta a veces, digamos, a ver, ¿cómo juega? Vuelvo al tema del lenguaje, el tema de los eufemismos. No hablábamos en el cine debate, yo no sé, creo que no les compartí el enlace de lo de Alan, del cine debate, pero se dio una, si pueden mírenla, porque se dio un debate ahí muy rico. Y bueno, y donde se planteaba, digamos, esto, y ahora se me fue. Pero bueno, de los eufemismos del lenguaje que decían, bueno, ahora se le dice persona que vive en situación de calle. Bueno, entonces Alan decía, bueno, no, decirle vagabundo era muy feo. Entonces digo, bueno, fíjense, esta cuestión eufemística del lenguaje, que a los negros o las negras le dice, ¿cómo se les dice? ¿Alguien que lo diga? ¿Persona de color? Claro, persona de color. Bueno, ¿qué color estamos hablando? No es violeta, verde, amarillo, patito tampoco, es lo impronunciable, negro, no, negro. Entonces digo, bueno, esto habla también digámoslo, el lenguaje nos muestra también estos ribetes hipócritas de la sociedad, ¿no? Pero iba a este punto, digo, con esto de, me gustaba mucho el cierre que hace Rabinovich cuando dice, bueno, testimoniar se vuelve un acto de vulnerabilidad, esto es decir, bueno, alzar nuestra voz, si es que somos excluidos, y también intervenir, escuchar a esas otras voces negadas, ¿no? Como interlocutoras. Y otra parte que acá puse como extracto, que me parecía como
como muy rico en esto de pensar. Esto dice de este acto alterpolítico de cultivar el desconcierto epistémico, fecundando las divergencias. Fíjense, ¿no? Fecundando las divergencias. El lunes, de paso les paso el chivo, desde la Asociación de Filosofía y Liberación, que es bueno, otro espacio que habito, donde trabajamos todas estas líneas de filosofía de la liberación, se están dando una serie de charlas los días lunes. Bueno, el lunes pasado estuvo Enrique Dussel, este lunes estuvo otro profe que se llama Enrique del Percio, y hablábamos de esto, ¿no? Es decir, cómo pensar comunidades, sociedades en donde el otro sea ese otro, digamos, ¿no? Como bellamente también diría Scliar, impronunciable. Pero impronunciable desde este lugar, que ya pronunciarlo es quizás etiquetarlo, cuando en realidad lo que habría que tener, por eso hago esta aclaración de la paciencia, no como una paciencia inerte, ¿sí? Bueno, ejercito la paciencia, no, digo, está hablando de una paciencia de decir, bueno, abrámonos a la escucha y escuchemos y ejercitemos la paciencia con eso que escuchamos. Porque también lo que está planteando Rabinovich es que lo más probable es que cuando escuchemos las voces negadas, se nos mueva todo. Se nos mueva todo, hasta lo que creíamos que estaba bien, ¿no? Digamos, como decir, bueno, no se hagan como el ejemplo que ponía, ¿no? Hagan el acueducto, bueno, desalojando a todas las comunidades originarias del lugar. Entonces decía, bueno, a ver, ser vulnerables es habilitar todas las palabras, todas las voces, y en todo caso, como decía ahí, mantener como quiero ser precisa, un desconcierto epistémico. Que mi verdad, como decía el compañero, mi última verdad verdadera, puede ser otra. Puede ser otra si me dejo afectar por las voces que son parte de otras epistemes que desconozco. Y que quizás me modifican, quizás me aportan, ¿no? Entonces, fíjense, creo que en realidad me pareció que el texto de Rabinovich tiene su complejidad, pero traten de leerla en estas claves que ya hemos trabajado. La clave del lenguaje, la clave del pasaje de lo ético a lo político. Creo que en eso nos aporta, y también en eso nos aporta para pensarnos como sujetos, sujetas de actos educativos, a veces como docentes, a veces como estudiantes, pero pensarlo en clave educativa yo creo que bueno, va por ahí, ¿no? Es decir, y como nuevamente lo mismo, es decir, pensar las relaciones en clave educativa, como bien decía Dussel, en la pedagógica, es pensarlas en claves de lo que es el orden de lo social, y que desde Latinoamérica el orden de lo social no es distinto, no está muy lejano a continuar siendo un orden de relaciones de dominación, más que de relaciones de reciprocidad. Es por eso que muchas de las propuestas, de las nuevas propuestas pedagógico-educativos, hacen mucho énfasis en la ternura, en la amorosidad, pero en la ternura y en la amorosidad como urgencia política, les diría. Como esta urgencia política que Levinas nos advierte con esta frase que no me canso de repetirla, de que el rostro del otro es inviolable,
pero que nos está diciendo lo siguiente: el otro es vulnerable, el otro es frágil. Y eso implica decir, soy vulnerable, soy frágil, porque también ese otro soy yo. Entonces, fíjense cómo, ¿no? Estas vueltas, ¿no? Que hemos dado con los textos, creo que cierran en este sentido, ¿no? Y en el sentido que también lo plantea Adorno, ¿no? Digo, pensar una educación no totalitaria es pensar una educación también ligada a proyectos que retomen el amor, el vínculo, el consenso, las otras prácticas, ¿no? Bueno, no sé si alguien más quiere comentar, quiere decir algo. Hola, yo una sola palabrita que creo que está al principio del texto, que es esto de polinizar. Polinizar o polinizar, no sé cuál es si es con I o es con E. Justo hoy vinieron a traer unas cosas que tienen que ver con las abejas y contaban que había muy poca agua, entonces había muy poca cosecha. Cuando me puse a leer el texto encontré ese término y me pareció interesante, ¿no? Si se mueren las abejas porque no hay agua, bueno, hay un elemento que quizás sea necesario poner en la sociedad para que la cosecha, como metafórico, ¿no? Para que la cosecha de esto de aprender, porque me parece que es aprender a mirar al otro con ese rostro al que vos te referís, habrá que ver qué es lo que hace falta, ¿no? Para poder hacer otro tipo de actos en las escuelas, para no estar tan interesados por lo que puedan pensar los padres, para poder intercambiar ideas y poder encontrar un punto en común con este director que quiere seguir repitiendo el acto de la misma manera, porque vamos como modificando maneras de pensar, representaciones, cuestiones simbólicas, porque estamos todos atravesadísimos por esta manera de mirar colonizadora, aunque ya se fueron, ¿no? Están ahí, están en nuestras costumbres, están en nuestra cultura, y dejar de pensar quizás que el espacio educativo es solamente el institucional, nuestros ámbitos familiares. Nos cuesta relacionarnos en un grupo, fíjate, porque estamos todos agitados, porque no podemos leer, porque son muchos los mensajes en esta situación tan particular, ¿no? Ahí yo creo que es una excelente muestra de qué nos está pasando a todos, en esto de dónde está el otro y dónde estoy yo. Bien. Bien, yo cuando repasaba el texto para hoy pensaba, digo, bueno, creo que por ahí va el tema de la paciencia, ¿no? De la paciencia en ese comprender y comprendernos que estamos atravesando realmente un momento, hablábamos con un amigo hace unos días en donde realmente es complejo el ejercicio de conservar la cordura, ¿no? Digo, porque estamos como en algo así, ¿no? Y digo, bueno, desde ese lugar creo que ejercitar la paciencia de la escucha, de lo que decimos, de cómo lo decimos, ¿no? Pero recuperando esto, me parece muy rica esta categoría de vulnerabilidad. Digamos, y esta categoría que vos traías, Ramona, la de polinizar, me parece que es justamente y precisamente el pasaje de lo ético a lo político. ¿Y cómo se liga? Se liga porque lo dice Rabinovich y lo dice Levinas, la ética solo tiene sentido porque existe un otro. Y sin ese otro, en el monólogo, en
en lo unívoco, en la individualidad, no tiene sentido, ¿sí? Si se vuelve relevante es porque existe ese otro. Entonces digo, fíjense, el pasaje de lo ético a lo político es esta polinización, ¿no? Como decía, bueno, si la abeja no va a buscar, no, ya no se muere. Y bueno, sin otros también nos morimos. Esto es otro punto en el cual la base es completamente distinta del neoliberalismo. Para el neoliberalismo, para el liberalismo político, para la modernidad, el sujeto puede vivir, puede existir en absoluta autonomía, en individualidad. Desde esta lógica, no existimos si no es a través de un otro. Y esto lo prueba, van a decir estos autores, nuestro mismo nacimiento. Venimos de otros que nos anteceden. Entonces, ahí hay otra mentira de la modernidad. Nadie puede solo nada, ni siquiera vivir, ni sostenerse en la vida, porque lo que dice Dussel es, y lo que retoma Rabinovich también ahí sutilmente en el texto, es que somos los más vulnerables dentro de un sistema en donde quizás otras especies pueden nacer y sostenerse en la vida rápidamente en condiciones de autonomía, digamos, solas. El ser humano, si no nace y no cumple con determinadas formas de cuidado, muere. Entonces, la heteronomía de que somos con otros es la prueba también de una temporalidad que nos excede. Y creo que ahí hay otra punta para pensar lo educativo, como ya lo había planteado la Rosa. Somos porque tenemos ancestros. Somos porque otros atrás fueron antes que nosotros. Y vamos a ser en nuestro legado, sea cual sea nuestro legado, no hablo necesariamente de hijes, seremos en el futuro con lo que dejemos, a los que vienen. Y esa es la imagen de la natalidad que veíamos y de la fecundidad que veíamos en el texto de la Rosa. ¿Sí? Entonces, fíjense qué bella imagen de lo educativo, pensarnos, como dice ahí, como herederos, como guardianes, como guardianas, como que tenemos que resguardar de alguna forma lo que queremos transmitir de nuestro legado y lo que hay que agradecer de lo que otros fueron para que seamos. De ahí la heteronomía como prueba de que hay otras formas de pensar los sistemas por fuera de la modernidad y de los totalitarismos. No casualmente son las líneas menos enseñadas en nuestras academias. Por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de Levinas, estamos hablando de Hannah Arendt, estamos hablando de un Dussel. Entonces digo, sin embargo, podemos llegar a ser expertas o expertos de las líneas modernas. En cualquier carrera, digo, en filosofía, claro, pero ojo que en las otras también, ¿no? Entonces digo, me parece que es bellísima esa imagen de la herencia, no como propiedad, sino como un legado que nos atraviesa.
me parece muy interesante porque dentro de los puntos individuales, la primera propuesta es que en una carilla se presenten y que en esa presentación fluya estos diálogos, por ejemplo, con abuelas, con abuelos, con padres, con madres, es decir, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cómo llegaron aquellos de los que empezamos a tener noticias? ¿De dónde vienen nuestras raíces? No lo sé, porque digo, ¿cómo vamos a problematizar esta pregunta de quiénes somos si ni siquiera hemos intentado alguna vez responderla con lo que nos salga, con las emociones, con si alguien quiere poner una foto, con un recuerdo, con lo que sea? Yo obviamente les voy a compartir el mío también, pero digo, tiene que ver con eso. No creo que en el texto el de Inacayal, que yo les puse ahí, les compartí como bibliografía, yo empiezo con una presentación de este tipo, ¿no? Digo, bueno, ¿quiénes son mis ancestros? Mitad española, mitad mapuche. Digo, bueno, y cómo desde ahí y se empieza a construir algo que es la subjetividad propia, el ser siendo conscientes de lo que entendemos como pasado también, ¿no? Y entonces, bueno, eso, desde nuestra propia vulnerabilidad, diría Rabinovich, abrirnos en ese relato, ¿no? Y presentarnos desde lo que consideramos que somos, ¿no? Bueno, yo les diría que hasta aquí... Yo quería comentar algo, Nadia, dale, respecto sí, de eso. Dale. ¿Se escucha? Se me corta un poco. No se escuchó. A ver ahora. A ver, mira, que quería comentar con respecto a eso, que me llamaba la atención ahora que estoy participando en varios foros y al comenzar la clase nos piden que nos presentemos. Y justo en un curso de posgrado me llamaba la atención porque las presentaciones eran: yo soy licenciado, yo soy abogado, yo soy arquitecto, yo soy diseñador, y en realidad, de alguna forma, digamos, define lo que somos y nos posiciona en un lugar de poder, ¿no? Porque no es lo mismo decir soy abogado que decir soy albañil, o soy empleada doméstica, ¿no? Entonces, me llamaba la atención, digo, qué fuerte es esto del colonialismo hasta en estas cosas tan pequeñas, ¿no? Hasta decir, yo estudié esto, pero yo no soy esto. Esto no me define, digamos, ¿no? O tal vez sí a las personas que tienen de alguna forma un poder. Y justo esto es cursos de profesores universitarios. Digo, qué fuerte esto cuando se presentan a sus alumnos o a sus estudiantes desde este lugar, ¿no? Bueno, ese era el comentario un poco. Bien, acá justo estaba leyendo un comentario de Franco que hablaba de los apellidos, ¿no? Y como dicen nuestros apellidos o nombres, en algún punto son atravesados por los pueblos originarios, como el uso de la H. Y retomando un poco, ahora hago el nexo con lo que vos decías, pero pienso, era como una práctica habitual en la época de la mal llamada conquista del desierto, que cuando se vendían, digamos, las haciendas o se regalaban los territorios, se iba con la gente adentro. Entonces a los que no mataban, a los que no esclavizaban, a los que no sé qué, o además de todo eso, además le ponían los nombres del nuevo terrateniente.
Entonces digo, ahí hay un montón de apellidos que muchos inclusive podemos llegar a aportar o que atraviesan determinados árboles genealógicos que ni siquiera son los de los pueblos originarios. Digo, no sé, Sánchez, por decir una tontera, Pérez. Bueno, no, era el apellido del militar en el cual empezaron a trabajar los abuelos de los abuelos de los abuelos y que le cambiaron hasta los nombres. ¿No? Entonces fíjense también qué fuerte esto, pues, simplemente leyendo un poco lo que compartían en el chat, y bueno, y también en relación a lo que nos compartía recién la compañera, ¿no? Es decir, bueno, el ser ligado a una profesión, ¿no? Yo digo, bueno, a ver, quizás, digo, no lo niego, pero digo, la pregunta sería, bueno, ¿qué más además de? ¿No? ¿Qué más somos? Sería, ¿no? También. Y que además de eso, antes que nada, somos eso, no somos. Soy Nadia, Pato, Ramón, Mariana, Fabiana, Constanza, bueno, acá estoy leyendo los nombres. Somos eso, además de también ser profes. Entonces digo, bueno, ¿cómo nos relacionamos en nuestros espacios desde esa gente que somos, ¿no? Entonces, acá Jessica está preguntando. Jessica, a la noche, en un ratito, a última hora, mejor lo buscan mañana, sube el trabajo práctico. Nadia, en relación a eso, estaba viendo en la PEDCO que no se puede entrar, debe estar caído, así que me parece Debe que estar caído. Yo se los paso por acá, por el grupo de WhatsApp, y cuando esté habilitado PEDCO, lo subo a PEDCO, ¿sí? Pero apenas lo tenga listo, yo se los paso al grupo, así lo pueden ir leyendo. Bueno, entonces, hasta acá pongo de grabar, y bueno, yo pensaba, una vez que ustedes tengan el práctico en mano, el viernes voy a habilitar 2 horas de consultas, ¿sí? Entonces, ahora tengo que organizarme y definir bien el horario. En el práctico lo voy a poner, así me aseguro que todos lo hayan leído, pero bueno, si hay consultas de cómo hacer el práctico, de si algo no se entiende, lo podemos ver el viernes en un espacio de consulta, que también lo vamos a grabar por si alguien no puede estar en ese horario que convengamos, y lo puede chequear después lo que ahí se conversó. Bueno, que tengan linda noche y nos vemos la próxima. Gracias, igualmente. Adiós. Chao, profe. Chao. Nos vemos. Chao. Adiós, nos vemos. Nos vemos. Chao, Nadia, hasta luego. Gracias. Adiós, chao. Chao, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, nos Muchas vemos. gracias. Chao, nos vemos. Chao. Hacen trampa porque ahora habilitan las cámaras. Adiós, adiós. Chao. Adiós. Adiós, adiós. Selene, qué tramposa, ¿eh? Ah. Adiós, adiós. Gracias.